Hola, muy buenas a todos en una entrevista más de nuestro Congreso Omni Oviedo. En esta ocasión nos acompaña Dora Spagnoli y nuestra amiga Chema Vázquez. Chema Vázquez, que nos va a ayudar a hacer la entrevista a Dora. Dora es una chica argentina de la provincia de Santa Fe que tuvo un encuentro con estos seres misteriosos hace 13 años. Muy buenas, Dora. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá. Muy bien. Nada, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia, qué fue lo que viste, qué fue lo que sentiste. Dinos un poquitín. Bueno, yo a mis 33 años, yo quería aclarar que primero ya yo leía las cartas del tarot y no recuerdo sí o no, pero creo que también había empezado con registro akáshico, pero no estoy segura. O sea, ya estaba en ese mundillo, pero al tema alienígena a mí no me importó nunca, no me interesaba. Y un día me despierto en mi casa, estaba durmiendo, me despierto y veo enfrente de mí a tres o cuatro seres con cara de felino. Cuerpo humano, con un traje, pero la cara de felino, lo cual me pareció absurdo. Entonces yo me despierto, los veo, estaba despierta, o sea, yo estaba bien consciente, no estaba dormida ni entre dormida. Los veo y me chocó tanto que es como que lo quise negar, como que no era posible, porque alguien con cara de felino me parecía demasiado absurdo. Entonces yo lo que hice fue básicamente negar la experiencia. Yo los vi, creo que me dijeron algo, no recuerdo sinceramente, porque yo ya canalizaba información. Al leer el tarot yo ya recibía información canalizada. O sea, podía recibir información telepática, a eso me refiero. Me hablaron, pero yo no quise saber nada. No es que me asusté, no, yo no me asusté. Simplemente me pareció demasiado absurdo. Y lo negué. Y no se lo conté a nadie. O sea, quedó la experiencia ahí como colgada. Después me pasaron otras cosas, pero con fallecidos o seres sombra. Entonces, como que fue un momento de mi vida donde pasaron muchísimas cosas. En Vale, una casa en particular que yo vivía. perdona que te interrumpa. Entonces, empezamos que tuviste un contacto con cuatro seres que tenían cuerpo humano y cara de felino y llevaban como un traje espacial o cómo era el traje. Y me acuerdo uno que tenía como un traje al cuerpo bordó y acá como acá era gris claro con una B que terminaba en B, pero la parte superior era gris y el resto era un rojo bordó al Ujú, cuerpo. de acuerdo. Adelante, Chema, dinos algo. ¿Qué le preguntamos? Bueno, antes de nada, hola Simón, hola Dora, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros dos. Y bueno, a mí obviamente pues me asaltan muchísimas dudas, lógicamente. Estamos comenzando con esa experiencia tuya. Y bueno, ya me ha sorprendido mucho eso de la representación de seres antropomorfos, entiendo, ¿no? Que eran antropomorfos, pero que tenían esa cara felina que bueno, lo hemos visto en libros, incluso en videojuegos, esas representaciones de seres antropomorfos, pero con rasgos félidos, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me gustaría también que nos contaras esa sensación que tuviste tú en ese momento en el que ves a esos seres ahí delante de ti y sobre todo cómo termina eso. O sea, ese primer evento, porque luego tú hablaste de una parte de negación que me parece que podríamos incidir en ello, porque es interesante y porque además me recuerda algunos casos que están documentados aquí, por ejemplo, en España, en los que la persona, no es exactamente el tuyo, pero en los que la persona sabe de lo que le ha pasado mucho tiempo después. Ya no es una cuestión de no aceptación, sino como que se le ha borrado de la mente y lo recuerda tiempo después. Pero para ir un poco a nivel cronológico, con un orden, ¿cómo termina ese encuentro? Ese primer encuentro, ¿cómo termina? ¿Te duermes o desaparecen de alguna manera o se van directamente? Cuéntanos. No recuerdo. Recuerdo solo ese momento de despertar los ojos, verlos, estar abrumada porque era ilógico. Después no recuerdo, la verdad que no recuerdo. Fue ese momento que recuerdo porque lo negué, fue como traumático. Fue un trauma, entonces no recuerdo sinceramente. Después pasaron otras cosas con otros seres. Ya. Sigo teniendo contacto con los felinos, pero no así. Sí, o sea que tú, aunque bueno, que no recuerdes esa resolución de ese primer contacto, de esa primera visita, digamos, a mí me llama la atención, pero creo que también hay una parte muy lógica, ese periodo de esa negación, por lo que dices tú, que obviamente no es que fuera absurdo, es que era extremadamente absurdo, algo que obviamente una persona no se espera que le vaya a ocurrir,
que una noche pues se encuentre con unos seres en su habitación, además con esas características. ¿Y cuánto tiempo te duró, digamos, esa negación? Y si luego, después de esa negación, llegó, ¿cuál fue el cambio, no? A mí me gustaría saber cuál fue ese cambio en tu mentalidad o en ti misma, como para decir, bueno, pues vale, esto me ha pasado y voy a empezar a afrontarlo. Quería aclarar que fue de día, o sea, era de día. Yo desperté y estaba la ventana con luz, estaba enfrente de la ventana ellos. Yo me desperté, la ventana la tenía enfrente y yo estaban los tres en diagonal. Ya estaban así en diagonal. Y yo lo negué, pero pasaron otras cosas que también hablé con una psicóloga en su momento porque era demasiado todo junto. Y después empecé a contactar con la ballena madre en meditación, la ballena madre de la conciencia cetácea de Sirio B. Y ahí me dijeron que pertenecía al linaje cetáceo y todo eso, y después lo fui aceptando con los años. En realidad no hubo un clic o un momento clave, fue con los años. O sea, fue todo muy paulatino y duró años. Después me pasaron otras cosas con otros seres, y ahí sí es como que tuve que aceptarlo, porque ya era más de uno, no era un encuentro solo, fue con varios seres en varias situaciones. Aparte yo canalizaba y veía seres, la ballena madre o los felinos, o sea, tengo contacto con ellos, pero verlo así de forma holográfica, esa fue la primera vez. Explícanos un poco, ¿qué es esto de la ballena madre? Yo no lo sé, es que no, yo, para gente como yo, que no sepamos muy bien exactamente lo que es este tema, ¿qué quiere decir? Hay una conciencia que es también de otra dimensión, octava, novena dimensión de Sirio B, que son la conciencia ballena, que son la conciencia de los cetáceos, los mamíferos reales. Ajá. Digo mamíferos reales para dar una idea. O sea, los mamíferos, las ballenas, las belugas y demás, tienen una conciencia superior que son las conciencias cetáceas de Sirio B, y ellos son seres que junto a otros buscan el bienestar de la humanidad. O sea, entonces encarnamos para difundir cierta información. No es lo mismo que los felinos es otra cosa. Ajá. Claro, o sea, Porque quiero decir, cada ser, cada conciencia alienígena tiene diferente propósito, diferente objetivo. Depende del nivel de conciencia que tiene diferentes objetivos, como vale la redundancia, o sea, depende de quiénes hablamos. vale, vale, entiendo que no quiere decirnos lo mismo este grupo de cetáceos que los felinos, que entiendo, claro, tú tendrás contacto con diferentes razas y todo esto. Por ejemplo, a mí me gustaría saber, ¿con cuántos tipos de razas has tenido tu contacto? Entonces, felinos, cetáceos. Después, una vez aparecieron seres que dijeron que era de las Pléyades. Ujú. Después, he visto reptilianos. He visto un reptiliano, he tenido interferencia energética y creo que implantes también de parte de reptilianos, de grises, draconianos y mantis. Yo vi mantis también. Y después vi otros seres que no sé de dónde son, porque vi luces, no sé, no puedo identificar de dónde eran, sinceramente, pero fueron varios. Estamos hablando de 14 años. Sí, sí, claro, claro. Aquí por los que tocas decir ya has dicho 8 razas diferentes. Creo que esta semana Sí, no, del Congreso americano han identificado 4, creo, ¿verdad, Chema? Sí, sí, me parece que sí. Bueno, es que siempre nos queda esa, esa duda, digamos, de... Hay incluso hasta compendios y libros, ¿no? Que tratan, más allá de lo que aparece en ficción, digamos, tanto en libros como en series, como en películas, tratan, digamos, una especie de muestrario de las razas. Y a nosotros siempre nos queda esa duda de, vale, vale, hay, bueno, se muestran todas estas razas, pero ¿de dónde viene esta información? Claro, es como cuando comenzabas a hablar a Simón en la última intervención de, por favor, explícanos algo, porque para nosotros toda esta información es como otro idioma. ¿Sabes? Necesitamos como... Entendemos que, claro, para ti es una cosa que has ido, como bien nos has comentado, durante, dices, 14 años, ¿no? Más o menos. Has ido aceptándolo y, corrígeme si me equivoco, introduciéndolo en tu vida de manera más o menos natural, pero claro, para nosotros, cuando nos hemos estado documentando, eh, nos encontramos con una serie de términos que, claro, para ti son, entendemos que ya comunes, por lo menos aceptados, pero para nosotros es algo absolutamente curioso, rocambolesco y, bueno, casi increíble, ¿no? Entonces,
Claro, es que son tantas cosas. Por ejemplo, ¿ha habido épocas en las que hayas tenido o sea, unos contactos más habituales, o digamos que ha sido picos, o ha sido una cosa más constante, o sigue siendo, que no lo sabemos tampoco? No, los contactos siguen, pero no ya al nivel traumático de presentarse en mi casa y verlos de forma holográfica o ver luces. Bueno, pero el otro día sí, el otro día yo estaba durmiendo, fue hace 2 semanas atrás, 1 o 2 semanas atrás. Yo estaba durmiendo, me despierto, entre dormida, y veo unos grises, pero vi 3 grises alrededor de mi cama y vi que pusieron un aparato arriba mío que largaba como una luz roja. Y yo en ese momento pensé, uy, el cachorro, porque yo tenía un perro chiquitito a mi lado de que tiene 3 meses, y pensé en él, uy, el cachorro, si le hacen daño a él. Y me dormí. Y el día después yo ya venía con resfrío y me enfermé ya con sinusitis. O sea, yo lo que percibí fue que esa luz era para encrespar mi aura, encrespar mi ser y generar, era como una luz que generaba como ciertos bloqueos, vamos a decir así. Entonces, no los suelo ver menos en determinadas ocasiones, que últimamente son los oscuros los que veo. Bueno, para mí los grises son oscuros, no todos, pero ese tipo de grises sí. Entonces, el contacto con ellos es continuo desde hace 14 años. O sea, yo no puedo, yo trabajo en terapia holística, hago limpiezas energéticas en todo. Yo después tengo que limpiarme a mí misma, limpiar mi hogar, porque lo que hacen ellos es intervenir a nivel de energético y también con implantes. O sea, es bastante complejo el tema. Yo trabajo también con otras personas y he visto otro tipo de seres, no solo, he visto seres que son tipo reptiles, tipo lagartijas, otro que tienen otras formas. Para mí es infinita la cantidad de seres interdimensionales. Vamos a llamarlos así porque hay de varios, hay tanto de la Tierra como de afuera, digamos, de afuera del planeta Tierra, más o menos. Mira, no me esperaba yo el tema que has comentado de que tienes un perrito. No sé si durante estos años, porque bueno, este perro te has dicho que es un cachorro, que es jovencito, ¿no? Que lo tendrás desde hace poco. No sé si durante estos 14 años has tenido otros animales, otras mascotas en casa, pero se me ocurre una pregunta, que es si tú crees o has tenido algún tipo de prueba de que tus animales con los que has convivido, con los que convives, si también ellos crees que han podido percibir algo, al igual que tú, o si has visto cierta interacción entre esas visitas, digamos, y tus animales, de alguna manera, o quedan, digamos, totalmente al margen como si no estuviera ocurriendo nada. Yo he visto que quedan al margen, inclusive con mi pareja también, mi pareja queda al margen. O sea, soy yo la afectada. Yo he visto en meditación, yo aclaro siempre en qué contexto, si es meditación, si es sueño, si estoy despierta o lo que fuere. He visto en meditación que también mi hermana y mi mamá eran ingresadas a una nave alienígena, no, salían de una nave alienígena y eran ingresadas a una especie de lugar que eran como unos tubos gigantes, junto a otras personas. Yo creo que tiene que ver mucho con cuestiones familiares también. Sí, sí. O sea, para mí el tema del contactismo y de las abducciones y todo eso tiene que ver también con cuestiones familiares, pero no influye en quién está cerca tuyo, que no tiene nada que ver con eso familiar. Claro, o que tú, sí, a lo mejor, no sé si estás intentando decirnos esto, o que quizá esas entidades que parece que contactan contigo, quizá a lo mejor te eligen de una manera que solamente con unas frecuencias o como sea, no lo sabemos, solo tú puedes percibirlos. Porque cuando nos hablas de que decías, los veo, los he visto, solamente ha habido otro tipo de percepciones, ¿no? No solamente visual, sino que tú, de otras maneras, más que meramente visual, porque ves que se te han plantado delante, en tu habitación, por ejemplo, como nos has contado, por ejemplo, esa primera vez, sino que los has percibido de otras maneras diferentes. O sea, de manera auditiva, de manera telepática, por ejemplo. Sí, yo he también pedido, a ver si respondo a la pregunta, he pedido también una vez, pedí ver un reptiliano. Y yo estaba en la cama y lo vi como si hubiese pasado una puerta, ¿no? Y pasando esa puerta me mostraron el reptiliano que estaba así encima mío y tenía cuerpo, escamas. Son diferentes los reptilianos de los draconianos de otros reptiloides. Hay diferencias pequeñas en cuanto, por ejemplo, a las escamas, el color de la piel.
si tienen protuberancias en el medio de la cabeza, ¿no? La forma de la boca también, la cola y todo eso. Entonces, lo vi y era un reptiliano y tenía como una pechera marrón y entendí que era un guerrero o un soldado, algo por el estilo. O sea, yo también a veces me pongo a jugar en cierta forma, como sé que puedo verlos, a veces juego. No lo estoy haciendo últimamente, pero lo he hecho en su momento, porque me resultaba llamativo que existieran estos seres, estas entidades, y bueno, he visto varias cosas. Yo te quería hacer una pregunta. Toda esta serie de entidades que contactan contigo, ¿por qué contactan contigo? ¿Te dan algún mensaje? ¿Te dicen algo que deban saber los demás? ¿O simplemente es que eres una puerta para ellos y al tú tener esa capacidad de percepción simplemente se manifiestan? Los que son mis hermanos cósmicos, la conciencia cetácea Sirio B, es por una cuestión de trabajo. O sea, Ujú. bajamos información y energía para determinadas cuestiones. Yo trabajo con personas, ¿no? En sesiones. O también puedo difundir mensajes. Últimamente no lo estoy haciendo, pero durante largo rato, durante años, he difundido mensajes, canalizaciones y demás. Después, los seres regresivos, como los draconianos, reptilianos y mantis, y grises que están al servicio de ellos, lo que buscaron fue perjudicarme, bloquearme, generarme muchos problemas a nivel sobre todo económico, laboral. O sea, ellos buscan bloquear tus caminos, o sea, bloquear tu vida, generarte un montón de dificultades. Y lo que yo vi el otro día de esta luz roja fue para alterar mi campo energético. O sea, ellos buscan la forma de que vos te quedes ahí quietito y no te muevas. Entonces, los que trabajamos en estas cuestiones que tienen que ver con energías y demás, creo que algunos somos más propensos que otros a recibir ciertos ataques. Más si vos estás trabajando con gente y estás ayudándolo a, no sé, liberarse de ciertas cosas. Sí, sí. Entonces, Entonces, depende de quiénes hablamos. tú te refieres a que este tipo de entidades no son en el plano físico, sino que son en un plano astral o en una especie de otra dimensión. Eh, sí, es básicamente energético en cuanto a los alienígenas. Después he grabado un ser sombra y yo sí, es como que es muy complejo todo, pero en cuanto a alienígenas, sí, es más a nivel energético. Pero una cosa, Dora, ¿te refieres energético a nivel energético más que físico al contacto que haces, a esa conexión con con esas entidades? ¿O te refieres a las propias entidades también? Que entiendo que habrá algunas que por lo menos algunas serán físicas. Otra cosa es el nivel de contacto, es que no me ha quedado muy claro. Yo nunca tuve contacto físico más que con los felinos, que era, lo vi de forma holográfica. Después los otros no, nunca vi sí luces, pero eso para mí son los positivos. Los demás, los negativos, no los vi nunca de forma física, pero sí me han pasado cosas que son físicas. Como por ejemplo despertarme con la ropa al revés. Eso es físico y yo estoy segura que no me fui a dormir con una calza al revés, que para ponerla era un drama esa calza. Me dormí con la calza yo. He despertado con la ropa interior al revés y con esa calza al revés. Eso fue el año pasado, tipo octubre, no, el anteaño pasado, 2024. Eso sí es físico. O tengo marcas en el cuerpo que no sé de dónde salieron. Puedo dudar. Bueno, vamos a dudar de eso, porque a veces uno se confunde. Pero cosas físicas, solo eso. Después los veo a nivel energético o yo veo que a veces me ponen implantes, me los saco o trabajo con otras personas y los ayudo para liberarse de esos seres. O sea, bastante complejo. Y eso se refleja sobre todo en cosas que no son físicas, sino que, por ejemplo, uno tiene problema constante en su vida y no sabe por qué y muchas veces tiene que ver con estos seres. ¿Y esos contactos que te han aportado, se han contactado contigo, por ejemplo, has escuchado voces
o algo, bueno, es un poco la pregunta de antes, ¿no? Pero ¿te han llegado a hablar, se han llegado a comunicar con voz o es una cuestión ya de percepción eh, mínimamente sensorial o emocional? Porque entiendo que es algo que durante 14 años que has ido aceptándolo y lo has incorporado a tu vida, habrás experimentado tú mucho con ello. Lo doy por hecho porque, sobre todo porque has dicho antes algo así como que creo que he querido entenderte algo así como que lo has provocado, lo de que decías que querías ver a un reptiliano y como que lo pediste de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que tú ya sabes de ese, bueno, tú crees tener, digamos, una capacidad, ¿no? Como para hacer un llamamiento o conseguir canalizarlo de alguna manera o pedir ese contacto. Entonces, ¿cómo se han conectado contigo? ¿Es una cuestión en la que tú escuchas unas voces o es otro tipo de mensaje, de sistema de mensajería, digamos, pero que tú consigues descifrar de alguna manera? Yo voces no escucho. Si hablamos de los positivos, vamos a llamarlo así, yo pido conectar, o sea, o hago un viaje astral, o abro registro akáshicos. Puede que los vea, como digo, las luces, pero no tengo una interacción porque yo tengo muy claro que no quiero que me estén molestando porque si no era una locura ya, porque también aparecían fallecidos y yo no podía tener una vida normal porque no podía relacionarme con otra gente que ya veía un fallecido detrás de la persona. Entonces, no, voces no escucho. Y eso en cuanto a los positivos, yo establezco una comunicación que es pautada según ciertos parámetros. Así yo estoy segura que estoy canalizando bien. Respecto a los regresivos, me doy cuenta porque me pasan cosas. O no puedo canalizar, eso me pasó una vez, no estaba pudiendo canalizar, me habían bloqueado la pineal, o me despierto con la ropa dada vuelta, o no sé, el otro día que me pasó eso, o si no, no sé, son pequeñeces, veo que no, antes me pasaba económicamente, veía que tenía bloqueos, me fijaba a través del registro akáshico y qué era lo que pasaba, y tenía que ver con ellos que estaban interfiriendo en mi vida, porque ellos tienen formas de interferir en la vida de las personas a través de, por ejemplo, lo que yo llamo distorsionadores de frecuencia, que son tanto individuales como generales. Ellos generan distorsiones también de lo que es el campo de conciencia, tanto individual como colectivo. Vale, Toda- perdón, Chema, ¿tú nos podrías dar una clasificación de qué seres son buenos y qué seres son malos, o positivos y negativos? En mi experiencia personal, los Mm. positivos no contactan con una persona de forma aleatoria, no se muestran y son o la conciencia cetácea o... Yo soy muy complicada porque trato de no conectar últimamente con casi nadie. La conciencia cetácea sí es positiva. Después los felinos siguen viviendo en la dualidad un poquito los felinos. O sea, los felinos es todo un tema. Son positivos, pero siguen viviendo en cierta dualidad. Y después lo que sí son negativos, que estoy re segura, yo voy a hablar de lo que estoy segura. Los draconianos, los reptilianos, los mantis, que son los peores para mí, y varios tipos de grises. Vale, vale. De esto Mira, estoy segura. Después los demás son a veces son neutros. O sea, neutro para mí significa ni bueno ni malo. Mm, son ambiguos, entonces no tengo contacto con ellos y no los tengo a raya. vale, vale, muy bien. Toda esta terminología que empleas, obviamente comprenderás, para nosotros es complicadísima, es algo, lo que te decíamos cuando estábamos preparando, nos estábamos documentando sobre ti, claro, veíamos y leíamos cosas que para nosotros pues es que es prácticamente otro idioma, ¿no? Es una terminología muy concreta, pero muy avanzada, digamos, y para nosotros pues obviamente pues ignota prácticamente. Y todo este conocimiento, ¿cómo empezaste a hacerte con él? Es decir, a partir, digamos, o ya venía de antes, o fue a partir de ese primer contacto. La pregunta es, ¿a partir de qué momento empiezas a formarte en esto y a adquirir todo este conocimiento? ¿Y cómo adquieres este conocimiento? Es decir, si es a partir de tus experiencias o si, aparte de tus experiencias, que entiendo que te han dado mucho conocimiento, si es también reforzándote con pues, literatura digamos, cosas ya publicadas o experiencias de otras personas, por ejemplo. Sí, yo básicamente a partir del contacto con los felinos empezó una cascada de sucesos que tuve me costó.
hasta hace poco yo no aceptaba todo esto. Yo tenía vergüenza, vergüenza de mí misma porque digo, estoy loca. Yo vengo de la antropología y del arte, o sea, nada que ver, nada que ver en absoluto. Entonces, me daba vergüenza y sentía rechazo de mí misma hasta que dije, no, yo soy esto y bueno, lo acepto. Entonces, tuvo que ver con toda la experiencia que tuve, que fueron muchísimas, porque también tuve experiencia también con Anunnakis, pero esa es otra cuestión. Bueno, es como que muy complejo, si no, y es mucha información. Y también he leído literatura, como por ejemplo Los Mensajeros del Alba, pero muy por arriba. No he leído todo el libro, he leído algunas partes. Leí El Mensajero del Alba, después algo sobre el despertar del K divino, un libro que habla sobre eso que me gustó mucho en su momento. Y después escucho varios divulgadores, por ejemplo, yo he visto una vez vi una vez un gris en meditación que tenía un tocado y una vestimenta brillosa, y generalmente se habla de los grises como seres que aparecen aparentemente como si estuvieran desnudos o sin ropa llamativa. No, este era más alto que los demás y tenía un tocado y una vestimenta brillosa de rojo y algún otro color brillante, no recuerdo. Y otra persona que habló de esto, que lo vi en un video, fue un divulgador español que dije, ay, mira, él también habla de eso. Entonces ahí dije, ay, no soy la única, está buenísimo esto, porque si no, parece que estoy en un delirio místico y me invento cosas. Entonces está bueno ver que hay otras personas que perciben cosas parecidas o que tienen, hay algunos detalles que sí resuenan. Claro, y en mezcla un poco de todo lo que hemos estado comentando, y a colación de esta última pregunta que te hemos hecho, volviendo otra vez al tema de las razas, ¿no? Con las que al parecer pues, has llegado a ver, has llegado a percibir o contactar incluso. mm, Algunas de esas que nos has comentado sí que recordamos por la literatura, incluso hasta por la ficción, ¿no? Que han sido empleadas en la ficción de series, de libros, de películas. Pero aparte de esas que sí, hay algunos seres que entendemos como razas, ¿no? Por ejemplo, que tú hayas percibido, que hayas contactado con ellas, que no sepas que no hubieras sabido de ellas antes y que no hayas encontrado, digamos, referencias en otros testigos o en compendios, como decimos, esos compendios que citábamos antes de razas extraterrestres, que muchos decimos de dónde sale todo eso, claro, de dónde sale esa información. Sí, lo he visto, pero no en relación a mí, lo he visto en relación a mis consultantes. Eh, Ahora, por ejemplo, algo que no se sabe, pero para nosotros que estamos en estos temas, sí, la conciencia tiene una evolución. Entonces, he visto, por ejemplo, se me viene a la mente esto, los felinos tienen también una evolución de conciencia. Uno ve el felino en un espacio-tiempo, por decirlo de alguna forma, que no es correcto tampoco. Pero también uno puede ver el felino más evolucionado. Entonces, eso no responde tanto a la pregunta, pero sí me habla de que en realidad es mucho más compleja la realidad de lo que parece a primera vista. Después he visto estos seres, no conmigo, sino con otras personas, con forma tipo de lagartija, que nunca he visto algo por el estilo, seres con forma de lagartija. Después seres con forma de roca o experiencia con alienígenas que me resultaron raras, que no son mías, son de otros consultantes. Por ejemplo, una chica era abducida y usaban una parte de su conciencia, de su energía, en un cuerpo masculino para usarlo en guerras, como tipo un... Ay, no me acuerdo cómo se llama esta Como un gente que va avatar. a luchar por plata. Ah, sí, Un como un mercenario, mercenario. Un mercenario, sí. claro. Entonces es muy complejo todo, la verdad que después seres así concretos no recuerdo ahora, pero sí esto en particular que recuerdo en este momento y me llamó la atención porque uno piensa que no debería haber tanta diversidad, pero sí la hay. ¿Y crees que es algo, mira, es que ahora como has dicho lo has puesto ese ejemplo de esos felinos que ves, que ves unos, pero que puedes ver otros más evolucionados, ¿esto se refiere a que es algo que puede trascender, aparte del espacio, también el tiempo? Porque, bueno, bien sabrás que, por ejemplo, ¿no? Los míticos grises, ¿no? Que se llaman, esos seres normalmente pequeñitos, antropomorfos ellos, pero bueno, con una cabeza enorme y como los de encuentros en la tercera fase, por ejemplo, se dice, hay una teoría que dice que podrían ser humanos de un futuro muy No, lejano, sí. con esa evolución, o más bien todo lo contrario, física, bueno, pues se dice mucho por el empleo cada vez más de máquinas y menos el esfuerzo físico. Entonces,
¿Crees realmente que, por ejemplo, eso que nos has puesto, ese caso concreto, ¿no? De esos felinos que los hay más evolucionados, podría ser que se pudiera estar contactando con seres que no son de nuestro tiempo concreto, sino que son de mucho más allá? O sea, de fases, no solamente de un espacio muy lejano, sino además de un tiempo muy lejano también. Sí, sí, para mí sí. Igualmente, en el más allá no existe pasado, presente, futuro, sino que todo coexiste. Solo que depende de con quién sintonizás vos. Es como que somos radio, bueno, el canalizador es una radio y sintoniza, y entonces depende de qué frecuencia sintonices. Pero igualmente yo no he visto los grises como humanos del futuro, yo nunca los vi, y tampoco vi bueno, eso básicamente. No, nunca he visto algo por el estilo. Para mí los grises, en mi experiencia personal, obviamente estoy hablando de mi experiencia personal, los grises son tipo robot biológicos al servicio de Yo, ta- los reptilianos yo o los también mantis. escuché esa teoría de que son como robots que trabajan para los otros. Pero a ver, a mí hay algo que me está resultando así como raro, que quiero decir, tú nos mezclas conciencia, evolución, seres interdimensionales, más allá. Entonces, ¿tú crees que está relacionado todo el tema alienígena, todo el tema seres interdimensionales, con tema espíritus, tema que afectan a nuestra vida cotidiana, tema de que hay veces que las cosas nos salen mal porque estos seres interfieren con nosotros? Es un poco como un batiburrillo que mezclas ahí un poco todo, ¿no? Claro, pero en realidad vivimos en una, en mi opinión, en una simulación. Y esta simulación está sostenida por nosotros, pero también otras conciencias que no somos nosotros los humanos. Y hay lo que es muy importante es entender que lo que acá vale es la energía. La energía humana es básicamente una energía emocional la que tiene mayor valor. Entonces, lo que se genera en esta simulación es un exceso de energía y esa energía viene absorbida por estos seres que buscan alimentarse de nosotros de diferentes maneras. Si vemos lo que se dice hoy por hoy de que hay bases subterráneas en Estados Unidos, yo he ido una vez a una meditación y hacen experimento con seres animales, humanos y seres que no son humanos. O sea, hay un interés a nivel de estos seres alienígenas de manipular la conciencia humana y la realidad humana para beneficio propio. Y como somos seres con conciencia, para mí no está todo mezclado, sino que es parte del proyecto de estos seres alienígenas, que es usar nuestra energía, también nuestra energía mental, para beneficio de ellos, no solo la parte biológica nuestra, o de los animales, porque si vamos al chupacabra también usa partes biológicas de animales. Claro, aquí en España, no sé, ahí en Argentina se utiliza un dicho, una frase que es la de que se ha abierto un buen melón ahí, que es cuando se saca un tema muy controvertido. Y en este caso, claro, pues tenía que salir efectivamente tu creencia de la simulación, ¿no? Que sería más o menos la teoría de la Matrix, ¿no? Entiendo. Que bueno, está extendida, es popular desde luego, y hay gente que verdaderamente cree en ella, con más pruebas o menos, pruebas, digamos, de experiencias propias, por supuesto, o casos de otras personas, ¿no? Testimonios. Pero, claro, en tu caso, que nos hablas de todo esta amalgama, lo que decía antes Simón, que dice, claro, es que nos mezclas, hay mucha mezcla de muchísimas cosas, no es un simple contacto o yo qué sé, o una abducción, sino que es una cosa como muy amplia y es un palimpsesto de muchísimas cosas. Y entonces, claro, esta simulación afectaría a todo, es decir, no solamente nosotros estaríamos dentro de una simulación, sino que todas estas representaciones serían también programaciones eh, o serían también entes, digamos, vivos que estarían fuera de esa programación, pero que se te representarían a ti dentro de la programación. Y si todo está en una programación, hay un ente que está por encima de todo eso. Oye, yo ahora, debería hablar de lo que yo creo, o Sí, sea, por supuesto, claro, claro. porque lo que yo vi aparte es que sí, esto es una simulación en el sentido de que está hecho con un determinado objetivo, pero depende, yo aparte creo en los diferentes niveles de explicación, como en la historia, por ejemplo, tiene diferentes niveles de explicación. Un hecho histórico puede tener múltiples causas y diferentes niveles de explicación. Lo mismo en estas cuestiones.
no se puede decir, hay solo esto, hay una sola causa, porque en realidad no hay nunca una sola causa, hay una multicausalidad. Entonces, ay, me pierdo en mi discurso, pero a lo que voy es que para mí no es una amalgama porque hablamos de que estos seres alienígenas son conciencias. Los alienígenas son conciencia. Los ovnis, los platillos voladores, son también manejados con la conciencia. O sea, no es que tienen unas palanquitas que... No, lo manejan también con la conciencia. Entonces, todo es conciencia. Y también este universo, este planeta Tierra es conciencia. Entonces, desde ese punto de vista, hay una lucha por ver quién domina en este juego. Vamos a llamarlo juego. ¿Quién domina? ¿Dominan los seres regresivos, el ser humano? ¿O cómo es? Ahora con esta desclasificación del gobierno estadounidense se ve que hay supuestamente relaciones hay avistamientos claros que se muestran en cámara. Entonces una, mm, hay como una relación que ya tenemos con estos seres. Por más que no seamos conscientes, tenemos una relación con ellos. ¿Y cómo se relaciona con nosotros? A través de la conciencia. Si creemos en realidad que toda la tecnología que nosotros tenemos hoy por hoy es a partir de un trato que hicieron con seres alienígenas, también hablamos de una evolución de conciencia, porque el celular o cualquier aparato no permite evolucionar nuestra conciencia. Entonces, para mí no es una amalgama, tiene que ver con que en realidad no se puede sectorizar el conocimiento o los encuentros, porque en realidad somos una totalidad. No sé si se entiende. Sí, te entiendo y de hecho yo creo que Entonces, has dado un dato muy concreto y perdona, que es eso, el tema de tu creencia en que todo es conciencia. Y creo que eso ya es casi un titular, ¿no? claro, porque si vamos a los casos de abducción más clásicos, esas personas que fueron abducidas cambiaron su conciencia, tuvieron un encuentro con otras conciencias que serían como seres que piensan de otra forma totalmente diferente a nosotros, le hicieron cosas como sacar ciertas partes de su cuerpo, cierto material biológico, le dieron información, después los largaron a la Tierra, o sea, esa persona recibió un cambio de conciencia absoluto. Vos cuando tenés contacto con seres alienígenas, tu conciencia cambia, no es más la misma, o sea, es imposible. Entonces, vos ya no ves las cosas desde un punto de vista humano, lo ves desde el punto de vista amplio y cósmico, digamos. Entonces, yo creo que eso le pasa a los que somos contactados o abducidos, que no vemos la realidad de la misma manera. O sea, ya la realidad cambia totalmente 100% y ya pasa a ser como una gran casa donde hay muchas conciencias, interactuamos con ellos de una u otra manera, sabiéndolo o no. Porque a veces ni siquiera somos conscientes, estamos interactuando. Sí, no, de hecho yo creo que simplemente, muy por debajo de eso, simplemente una persona que fuera abducida, pienso en mí mismo, que un día me abducen, pero que es algo tangible, físico, y a mí ya, solamente por eso, a mí la vida me cambia, ¿eh? Porque obviamente ya he tenido una revelación de que hay algo que en principio resulta que no existía y se me ha demostrado que sí que existe. Pero luego, claro, si vamos más allá, a un nivel superior a lo que nos estás contando tú, a nivel de conciencia múltiple, de conciencia incluso global, casi no, pues parece como meterte en otro ecosistema, digamos, pues desde luego es que es muy, muy interesante. Y yo no sé, Simón, le querrás preguntar alguna cosa seguro, que yo ya tengo alguna Bueno, preguntilla por ahí preparada. yo quería, respecto a este tema, quería preguntarte, ¿y crees que podría ser algo similar de lo que pasa con las experiencias cercanas a la muerte? Las ECM, que a la gente también le cambia la conciencia. Por eso te digo, tema conciencia, tema tal, yo lo quiero enfocar un poco, que va todo en esa misma línea, porque esta gente que tiene estas experiencias luego tiene un cambio de vida brutal. Le empieza a dar valor a otras cosas, empieza a tener otro tipo de vida, cambia sus hábitos. Y de hecho, muchas de esas personas que le pasa eso hasta se separan. Creo que leí el otro día que 9 de cada 10 se separan después de esa experiencia. Entonces, buscan otro tipo de felicidad. ¿Tú al ser contactada tuviste ese tipo de cambio grande en tu vida? Yo, para dar un ejemplo, yo no solo, bueno, no solo tuve contacto con seres alienígenas, sino también con demonios, seres oscuros, todo eso. Entonces mi vida cambió totalmente. O sea, yo una vez entrevisté a un Piogonax Toba, que es un chamán Toba acá en Rosario, y me reía de lo que decía porque yo, en mi ignorancia, cuando era más joven, yo decía, esta gente se cree cualquier cosa, que existe, que alguien vía magia negra a otro, y yo me reía y casi que me río en su cara. Y después mi vida dio un vuelco total y empecé a ver de todo, pero fue muy chocante, sinceramente.
yo soy una persona fuerte mentalmente, porque hubiese sido otra persona, me hubiera derrumbado, sinceramente, porque hasta ni siquiera podía dormir en su momento y tuve insomnio muchos años por la cuestión por miedo a que me hicieran algo mientras dormía. Entonces, ay, me perdí en mi discurso, perdón. Pero yo creo que sí, que uno cambia su conciencia a partir de lo que ve que ya es demasiado, o sea, no es humano, y vos decís, bueno, voy a tener que hacer algo con esto porque si no puedo. No, hay gente que pierde la cordura. Yo no, yo traté siempre de mantenerme bien arraigada a la tierra, de hacer cosas bien concretas, porque si no es demasiado, porque vos ves cosas que decís esto no es posible, o sea, no es real. Aparte, también veo fallecido, o sea, veo de todo y tuve que poner un parate porque si no ya era un descontrol total. Claro, Entonces uno tiene que tener el control de la situación siempre, decidir, no, bueno, hasta acá vamos a llegar porque si no pierdo yo. sí, por suerte yo ni veo ni quiero ver nada porque no me imagino lo que es estar en tu vida diaria normal y ver ahí cosas extrañas que te puedan, vamos, volver loco. De hecho, mucha gente que veis este tipo de cosas al final pierde la cabeza eso, o pones un parado, como dices tú, o se te puede ir la olla, la verdad. Sí, tenés que poner un límite con todo, o sea, porque si no, estos seres ya... Hay una cuestión como si fuera una experimentación también, como cuando como nosotros con los animales de granja, los animales de experimentación, es como que ya hay un juego, ¿no? Como a veces lo hacen por hacerlo, no es necesario. Es como, nos toman como objeto a veces, porque la gente que es abducida viene tomada como objetos, sinceramente. Ujú. Bueno, yo te voy a preguntar una última cosa, ¿vale? A mí me intriga mucho el tema de la ballena madre de los cetáceos del Sirio B. Quiero decir, ¿por qué te contactaron? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué te dicen que hagas con la gente? Me contactaron porque mi alma pertenece a esa frecuencia. Bueno, eso ya sería New Age para la mayoría de la gente, pero bueno, mi conciencia, en un nivel de mi conciencia viene de Sirio B. Entonces, lo que yo hago es simplemente encarnar y difundir información o trabajar con personas para la evolución de conciencia, básicamente es eso. Por eso ¿Mm? hablo mucho de conciencia yo. Pero me refiero, dices información, pero, o sea, ellos quieren que no experimentemos con animales o ellos quieren... Esa es mi pregunta en concreto. ¿Qué te piden que hagas con los humanos, que transmitas? No, ellos nunca piden nada porque son seres de dimensiones elevadas. Simplemente en cuestiones concretas dar información. Por ejemplo, a personas concretas también se mezcla con lo que yo creo, sinceramente, porque yo soy vegana, entonces se mezcla con mis creencias personales. Pero lo que ellos plantean es lo básico que plantean todos los seres de luz. Amor, hermandad, compasión, piedad, que seamos todos hermanos, pero lo que se nota mucho, mi aporte es en las sesiones personalizadas o con la gente cara a cara, no en general, porque para mí en general es siempre más de lo mismo el discurso que dan los seres de alta conciencia. O sea, ya para mí se dijo casi todo, entonces se ve más su valor en uno a uno, no en general, pero después no me piden dar información para todos, no me piden eso. Claro, a ver, esto que tú dices de amor, hermandad, todo esto, no deja de ser un poco la información de, bueno, no te quiero aquí decir de la Iglesia Católica, ¿no? Pero de Jesús, de que la gente se lleve bien. Entonces, también lo podríamos ver un poco al tema religión, esto de estos seres. Claro, como yo, como no quiero tirarlo para el tema religioso y ellos tampoco quieren, no hablo en esos términos. No, 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 me no digo refiero, nada, no no quiero hablan. decir nada de religioso, me refiero que va un poco también enfocado hacia eso. Yo no digo ni creencias ni dejar de creer, o sea, eso cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero que me suena un poco también hacia ese estilo, de que la gente esté bien, que se lleven bien, que tengamos felicidad y que estemos bien. Bueno, me parece un mensaje muy bonito y muy potente. Sí, es de los planos superiores es el mensaje y el respeto al libre albedrío y todo eso, cosa que no hacen los alienígenas regresivos, no respetan el libre albedrío porque si no uno no sería abducido. Bueno, Simón, has dicho que ibas a hacer una última pregunta. No sé si eso significa que se está terminando la entrevista. Y yo, eso aquí mandas tú, pero yo no me quiero ir sin preguntarte tres cosas. Entonces, un poco así rápidamente, si nos puedes contestar. Sí, sí, adelante, adelante.
No, pero no a ti, Simón, a ella, ¿eh? Sí, Adora. sí, lo sé, lo sé. Yo Es aquí que parece, no, parece que te lo he dicho a ti. Sí, yo sí, aquí sí. no tengo ninguna importancia. No, hombre, que no. Bueno, primero, vamos en orden para que no se me olvide. Quedó una cosa ahí colgando que dijiste antes y lo apunté y la verdad es que luego no te lo pregunté, pero me gustaría preguntártelo. Que es que has comentado que en cierto momento llegaste a percibir o a ver un caso de adopción sobre, creo que has dicho, tu madre y me parece que has dicho tu hermana. Ah, sí. Eh, claro, pero eso, claro, yo me he quedado así como un poco alucinando. ¿Eso fue una simple representación o eso crees que fue verdad? Pero en el caso de ser así, eh, quiero decir, ¿tu hermana y tu madre recuerdan eso o solo lo viste tú? O sea, ¿crees que es algo que pasó que solo percibiste tú pero que ellas ni recuerdan? Yo lo vi solo yo, ellos no creen en esto, no quieren saber nada. O sea, soy la única en familia. Pero lo vi yo en meditación, entonces quedó ahí. O sea, porque indagar sería ir de alguien. Acá en Rosario hay una persona, un psiquiatra que trabaja con regresiones sobre estos temas. Yo debería ir de alguien, preguntar, ahondar, pero ya es, me parece meterse. Me sale la palabra caja de Pandora, meterse en una caja de Pandora y ver un montón de situaciones que no sé si al final sirven. O sea, ¿para qué me sirve esa información? ¿Me sirve para la vida o me va a generar más trauma? Yo eso lo vi en meditación, vi que bajaba mi mamá y mi hermana, pero en otra nave, y había mucha otra gente más, y estaban toda la nave, una detrás de la otra, toda en fila y el piso era marrón, sin árboles, sin nada, como tierra seca, y había acá como unas torres donde la gente entraba por esas torres. Vale, o sea que yo entiendo que si es una cuestión percibida por mediante meditación, que a lo mejor no es necesario que eso haya ocurrido en un pasado, sino que a lo mejor es algo que puede ocurrir, ¿no? Puede ser, entiendo. Sí, las vi como están actualmente. Mi papá vio un ovni en el cielo, entonces no sé si hay cuestiones familiares, pero me parece que indagar mucho ya es como abrir un fractal y nunca se termina. Entonces, ¿eso sirve para mi vida? O sea, me pregunto eso en realidad. Sí, Podría investigarlo, pero no sé hasta qué punto sería bueno para mí, porque capaz que veo algo que después me trauma y no sé, no sé si después puedo dormir. claro, claro. Has citado el tema de alguien que utiliza la regresión hipnótica y aquí en España, pues supongo que quizá, bueno, quizá conocerás, hay varios casos, ¿no? Pero hay sobre todo dos muy conocidos, ya de bastante tiempo atrás, de dos, bueno, presuntos supuestos contactados que eran Próspera Muñoz y Julio F. Julio F no es un nombre real, digamos. Eh, y eran casos así. En algunos sí que se ha creído, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que esa abducción realmente tenga mucho de humano, ¿no? Que haya sido una especie de trampa, digamos, que hay un tema también que tratar. Pero bueno, sí que aquí en España hay casos, ¿eh? Casos de personas que saben de lo que les ha ocurrido después, mucho tiempo después, mediante unas regresiones hipnóticas. De hecho, hasta, bueno, hay un caso cercano que se ha comentado en muchas entrevistas, que es el caso mismamente del propio JJ Benítez, que lo ha comentado, es público y notorio, o sea, no es ninguna invención ni nada secreto, que él tiene una experiencia de niño, pero quiero recordar que la recuerda tiempo después a través de una serie de regresiones. O por lo menos refuerza ese pequeño pozo que le había quedado, lo refuerza tiempo después. Y, y luego ya hay como un par de cosillas nada más, que sería una que me llama mucho la atención porque, bueno, al final hay partes que son realmente científicas, ¿no? Que son el empleo que tienes tú de determinadas vibraciones, o sea, determinadas fases de las ondas hercianas, ¿no? 528, 852, bueno, porque entiendo que no sé cómo comenzaste a utilizarlas, para qué las utilizas en concreto, esas frecuencias, y cómo vino a ti ese conocimiento, que es ampliamente conocido. De hecho, bueno, se sabe que hasta cierto momento la música o los instrumentos se afinaban en unos hercios concretos y pasaron a afinarse de otra manera un poquito diferente y la música, aunque parece igual, no lo es. Si escucha uno una canción a unos hercios, pues suena de una manera, la escuchas un rato después, probablemente te suene muy parecida, pero como la escuches justo una detrás de otra, una encima de otra, sabes que no es lo mismo. De hecho, no puedes afinar un instrumento, no puedes tocar con un instrumento afinado en esos hercios a uno que está a 8 más o 8 menos. Entonces, ¿cómo comenzaste con el empleo, digamos, de estas, bueno, de estas ondas, digamos?
de estas frecuencias, mejor dicho, ¿no? Y ¿para qué las utilizas? ¿Y vos a qué frecuencia te referís? Perdón, ¿de qué frecuencia te referís? Perdón, no entendí. No, no utilizas, igual estoy equivocado, no, no utilizas frecuencias hercianas determinadas. No, 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 mientras- hablo de que, no, que yo sintonizo con mi mente con los niveles de conciencia, que Mm, significa que los reptilianos están en dimensión 3 y 4, por ejemplo. Entonces, la mente sí, sintoniza con esa frecuencia. Yo me refería a eso, no que uso música. no, no utilizas, vale, no, no, pero no que utilices música, sino que utilices sonidos, digamos, o las vibraciones hercianas, quiero decir, determinadas en concreto, ¿no? De Para 528, hacer 850. subliminales, Sí, no, para para hacer lo que sea. subliminales sí, pero si no, no. Sí, para hacer Ah, subliminales a eso me utilizo, refería. sí, Yo me refería a eso, sí, 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 que sí, igual no me he sí. explicado bien, sí, sí. Vale, vale. Y Sí, luego ya. yo utilizo música. mm, vale, vale, pues a eso me refería, sí, sí. Y luego finalmente, un poco también por experiencia personal, pues tengo la curiosidad de si alguna vez has tratado, o incluso has creído en ti misma, ¿no? Pero en gente que te ha consultado, con la que trabajas, a la que atiendes, si te han venido o has tenido algún tipo de relación con el tema de la parálisis del sueño. Si Ah, sí, sí he me imagino tenido que muchas. bastante, ¿no? Mm. Pero para mí yo lo relaciono con los demonios o seres oscuros. Porque yo estaba siendo en su momento, hace muchos años atrás, siendo atacado por estos seres y los veo, o sea, yo los veo en meditación, los veo en viajes astrales, los veo abriendo registros akáshicos, he filmado un ser sombra que va corriendo, o sea, son más fáciles de filmar para mí que los de alienígena. Para mí es más fácil firmar un demonio que un alienígena. Entonces, las parálisis del sueño yo las relaciono con ellos y básicamente, porque para mí lo que estoy viendo últimamente en las sesiones con otras personas, que los demonios y los seres alienígenas regresivos bloquean en conjunto a las personas. O sea, a mí me llegan casos re complejos de donde hay personas que tienen cuestiones con seres oscuros y cuestiones con alienígenas. El otro día le hice una sesión a una señora y ella vio arriba, adelante de su alma, pues yo hago como una especie de meditación con hipnosis. Vio delante de su alma un alienígena y bueno, hicimos un trabajo para sacarlo. O sea, los alienígenas, ¿por qué eso hablo de conciencia? Porque para mí se interponen a nivel energético en nuestro ser. Entonces, las parálisis del sueño que tuve, pero fueron para mí exclusivamente con seres oscuros o demonios, no con alienígenas, en mi opinión. Para mí los alienígenas trabajan más con el olvido, con el borrado de memoria, o te duermen. No necesitan hacerte una parálisis del sueño, porque ellos te dicen, dormite y te dormís, o esto no te lo vas a acordar y te borran la memoria, no tienen que hacer más que eso. O sea, ellos son muy inteligentes, la verdad. Claro, mira, bueno, lo que te hemos dicho desde el inicio de la entrevista, para nosotros todo esto es nuevo, ¿no? Es un campo que desde luego no dominamos ni de lejos. Nos hemos encontrado con cosas totalmente nuevas hoy, tanto Simón como yo. Por ejemplo, mezclándolo con esto, yo te he citado las parálisis de sueño porque creo que puede estar detrás de muchas cosas que le ha pasado a mucha gente. Yo la he sufrido durante un tiempo determinado, tuve un episodio hace poquito, pero quiero decir, yo estuve un tiempo en el que era casi constante todos los días, hasta llegaba, bueno, esto yo creo que probablemente con Simón lo he hablado alguna vez y en mi programa lo hemos tratado más de una vez, que llegaba yo incluso hasta experimentar, ¿no? Con ello, como dominándolo. Y sabiendo o creyendo desde luego que era lo que era. Entonces, si yo, un poco para que nos explicaras, ¿no? Nosotros, imagínate que yo llego a ti, recurro a ti, a tu consulta, con lo que me está pasando. Digo, bueno, pues que estoy, no llego a ver prácticamente nada, pero sí que escucho, siento cosas a mi alrededor, yo no me puedo mover, creo que son cosas que incluso llegan hasta a tocarme. Te estoy hablando un poco de cosas que a mí dentro de la parálisis del sueño pues me llegaron a ocurrir, ¿no? Que al principio me daban miedo, pero luego dije, bueno, esto es la parálisis del sueño, pues no voy a tenerle miedo porque algún día se me irá y se me fue. Entonces, ¿cómo afrontarías tú el tratarme a mí, por ejemplo? ¿Qué empezarías haciendo? Si yo te Y digo yo esta. abriría tu registro acá. Yo abro tu registro acá, chico, y me fijo. Mm, Yo trabajo solo con registro akáshico, básicamente porque sé que es seguro. Entonces yo abro tu registro, me decía el nombre, te digo, bueno, veo tal y tal cosa y te doy detalles. Y nada, para mí hay que limpiar, yo lo llamo limpiar, o sea, sacar eso porque interfiere, molesta y
bloquea la vida, para mí bloquean la vida, o sea, literal, se nutren de nuestra energía emocional. Es como los rituales satánicos. ¿Qué buscan los rituales satánicos? El máximo sufrimiento y dolor porque ellos extraen esa energía, tanto a nivel físico como etérico, y usan esa energía para nutrirse, para alimentarse. El adrenocromo, por ejemplo, es energía física, digamos así, biológica, pero horrible, y usan esa energía para beneficio propio. O sea, casi O prácticamente sea, parásitos, digamos, ¿no? ¿cómo? Son parásitos realmente. Sí, para mí los alienígenas regresivos son parásitos y generan interferencias. Creo que mi mensaje es este, en realidad. Bueno, el mundo es un estado de conciencia. Vos elegís en qué estado de conciencia querés estar. Y bueno, depende de tu vibración, vas a alinearte a otros seres que tienen un estado de conciencia parecido al tuyo. Vos si querés vivir bien, tenés que estar en un estado alineado de amor, coherencia, paz. Creo que ese es mi mensaje, el que damos desde la conciencia cetácea Sirio B, que vos podés crear tu vida a partir de tu propia elección. Y tu elección depende de tu conciencia. Bueno, mismamente yo creo que si hacemos una vista atrás en nuestras vidas, que más o menos creo que tenemos una serie de similares los tres, realmente y a un nivel que parece mucho más terrenal que lo que estamos comentando, pero que seguro que tiene mucho más allá, hemos hecho durante toda la vida de manera más o menos consciente cribas en nuestra vida, a nivel de relaciones. Y entonces yo creo que muchas veces, especialmente por eso, por no estar conectados de alguna manera con esas personas, y lo que digo, pues de alguna manera, ¿crees que está detrás de eso? Esas cribas que hacemos o que hacen con nosotros también, por supuesto, sea de manera más consciente o menos. Claro. O sea, ¿crees que es una cuestión de que hay mucho detrás de ello, ¿no? O sea, que detrás de ello hay mucho de esa interconexión a nivel de esa conciencia que nos dices, que básicamente es el titular de esta entrevista. Y para mí, no nos damos cuenta, pero sí, porque estamos interactuando con los diferentes planos a la misma vez. Si vemos las películas, por ejemplo, los otros, que creo que se llama con Nicole Kidman, que ellos empiezan a interactuar con otros, creo que con, no me acuerdo, con otra gente, y después resulta que ellos son los fallecidos. Bueno, spoileé la película, pero a lo que voy es que en realidad estamos todo el tiempo interactuando con otros seres, por más que no nos damos cuenta, porque en realidad somos seres básicamente inconscientes. Entonces todo el tiempo estamos interactuando, inclusive si vamos a un lugar, a un bar, por ejemplo, interactuamos con la energía de las demás personas. Y con los alienígenas también estamos interactuando y ni siquiera somos conscientes de ello. O con seres oscuros, demonios, estamos interactuando y no somos conscientes. A lo mejor el vecino hace algún ritual oscuro, nosotros sufrimos una operación quirúrgica, ¿no? Una cirugía. Estamos con las defensas bajas también a nivel emocional y se nos puede pegar algo. O sea, es todo energía. Para mí, yo para explicarle a la gente lo que yo quiero decir, doy el ejemplo de los virus, las bacterias. O sea, estos seres son como virus y bacterias. O sea, van a parasitar donde pueden. Yo lo veo así, de esta forma, muy básica, pero es así realmente en el fondo. Bueno, Porque somos seres de luz, básicamente. ¿Cómo? te decía que yo estoy en parte de acuerdo, estoy en parte de acuerdo en lo que dices, que el mundo es un estado de conciencia y que, mira, aquí en mi casa mi madre dice que si tú miras la vida, que la vida es como un espejo, que si la miras sonriendo te devuelve la sonrisa y que si la miras llorando solo vas a tener lágrimas en tu vida. Entonces, tu mensaje es muy bueno, es muy bonito, es muy potente. Con lo cual, Gracias. yo por mi parte me queda bastante claro que tienes mucho, mucho, mucho todavía que contarnos, que podríamos estar hablando horas y horas y horas y horas y horas y horas, porque me parece que tienes ahí un abanico inmenso de esto, de aquello, de lo otro, y que tienes como ahí como muchas cosas todavía que decirnos. Entonces, nada, yo te emplazo a otro día. Por ejemplo, en el programa de Chema, o otro día que hagamos una entrevista y que ampliemos esto. Pero yo creo que para el tema de hoy del Congreso, que tenemos un montón de ponencias, si no, vamos a llenarlas todas contigo. Entonces, no sé, no sé Gracias. si Chema te quiere preguntar algo más, pero por mi parte yo te quiero agradecer mucho que estés aquí con nosotros, que colabores y que Gracias. por supuesto es un placer contar contigo. Muchas gracias, igualmente. Bueno, yo mira, te preguntaría, Dora, infinitas cosas, pero vamos a dejarlo para efectivamente otro espacio. Y nada, yo pues eso, agradecerte muchísimo a ti
que estés ahí al otro lado del océano con nosotros, gracias a la tecnología, que nos permite este tipo de cosas maravillosas, que mal se utiliza muchas veces, pero qué buenas cosas nos da. Y que Claro. encantado de haberte conocido y de haber hablado contigo, que espero que sea la primera de varias, por lo menos. Y a ti, Simón, que muchísimas gracias por haberme inventado, por haber pensado en mí para acompañarte aquí en este espacio tan bonito. Hombre, qué menos, un placer, un placer. Y Bueno, nada, muchas chicos, gracias a pues los dos. Un honor para mí estar. Muchas gracias, un placer. un honor.